doctor Ludeña? Muy bien, gracias. Ante todo, un cordial saludo a la doctora Janet Antaleán. Es un gran honor tenerla presente aquí, liderando la decanatura de la Facultad de Derecho y Humanidades de nuestra prestigiosa casa de estudio, nuestra Universidad César Vallejo. Muy encantado por ello. Igualmente saludarlo al doctor Eduardo Campechano, al doctor Fernando Latorre, quien representa a la doctora Leslie Castro, nuestra coordinadora de la Escuela de Derecho Lima Norte, al doctor Julio Santiago Solís, quien ha hecho un gran resumen de lo que concierne al texto de este modesto libro, el cual pues he tenido a bien producir, gracias, y esto hay que hacerlo público, a la editorial del Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo, ¿no? Que eso es un gran aporte, una gran iniciativa que nos dan a todos los docentes de la Universidad César Vallejo y a los alumnos en general para producir, para escribir y para también publicar todo este escenario de acontecimientos de investigación importantes. Del mismo modo, quiero saludar a todos los estudiantes presentes en este acto, a todos aquellos docentes que han tenido a bien también participar en el presente. Bien, este libro de la noción jurídica de persona atribuida al indio en la colonia, en verdad, es un texto que obedece, como lo dice muy bien tanto el doctor Eduardo Campechano como el doctor Julio Santiago Solís Gózar, a una moda actual. No olvidemos que yo justo hoy revisaba en el Facebook una, una propaganda donde la Universidad Católica presenta al doctor Leiser León Hilario haciendo un resumen sobre la revisión jurídica y la literatura y su trascendencia. Leiser León habla de Dostoyevsky, Raskolnikov y la psicología de las relaciones de la obligación. Alexander Camus Cubas habla sobre el crimen y castigo, Raskolnikov y la argumentación nihilista frente a la ley. ¿Y por qué no decir, si así presenta la Universidad Católica, la Universidad César Vallejo presenta la noción jurídica de persona atribuida al INE? ¿Eso refleja qué? Lo que dice Goethe y lo que dijo también el doctor Julio Santiago Solís Gózar. Cada generación debe escribir de nuevo la historia, porque muda su relación con el pasado. Entonces, este es un tema interesante, importante. Estamos redescribiendo la historia. Y no porque nos parece que, bueno, hay que leer algo de historia, no. Porque la historia, como lo dice René David, que es un gran jurista del derecho comparado, renombrado comparatista francés, dice, es curioso comprobar en el derecho que, como en todas las cosas, existen modas. Así como muchos tienen hoy la moda del TikTok, de sacar 20 vídeos al día para estar en los rankings, así igualmente nosotros, los profesionales del derecho, estamos en la moda de hablar de la historia del derecho, a diferencia del síndrome movigliano. ¿Qué era ese síndrome movigliano? Era aquel síndrome que existía en los círculos académicos europeos y americanos de la época de decir y propiciar la disolución de la historia jurídica. Es decir, no existe historia del derecho, simplemente historia. Uno de los grandes también partícipes, y hay que decirlo, del síndrome movigliano, del hecho de retirar del contexto a la historia del derecho, era el mismo Jorge Basadre Gorman, quien con esa postura de efectos innovadores propiciaba la extinción de la historia del derecho como una rama independiente de la historia social. Pero existe. Hoy es cada vez más vívida la historia del derecho y eso nos motiva a nosotros a hacer una locución de esta moda que es hoy de escribir también textos literarios, también historiografías interesantes y qué mejor escribir de nuestros ancestros, de aquel indio que en aquel momento y en la época de la colonia existía una gran tribulación respecto a darle el nombre de persona y el porqué de esa significación. Por lo tanto, es un texto interesante, de fácil lectura, que les invitamos a todos a leerlo, porque es un libro que no solamente refleja la historia, sino la historia del derecho. La historiografía jurídica en la cual presentamos nosotros al indio en el contexto de la persona como tal, en el sentido de darle sus derechos
y también sus obligaciones, y del mismo modo de presentar un contexto importante de su situación jurídica a través de los tiempos. Y para esto, el contexto de este libro divide 5 capítulos. Un primer capítulo que habla sobre el trabajo obligado, un segundo capítulo, los visitadores y los tributos indígenas, un tercer capítulo, el status libertatis y status civitatis, que habló muy bien en la presentación el doctor Julio Santiago Solís, un cuarto capítulo de la contextualización de miserabilidad atribuida a la persona del indio, y un quinto capítulo sobre los concilios sicinos, que tuvieron también gran preponderancia en el tema de la investigación. Esta es una investigación, y esto lo comento a todos los jóvenes, esta es una investigación de corte histórico, pero de revisión bibliográfica. Es importante manifestarles a ustedes que la revisión bibliográfica permite hacer una compilación de muchas investigaciones y trascender en la opinión, en la moda de escribir la historia del derecho, que en estos últimos tiempos, tanto como Leiser León, como Alexander Camus en la Católica, lo hacemos igualmente nosotros en la Universidad César Vallejo. Estamos a la altura de la moda de la historia del derecho actual. Entonces, esta innatural justificación de la privación y limitación de los derechos del indio, pues estaba centrado en ¿qué? En un tema eminentemente explícito. ¿Cuál era? El trabajo obligado. ¿Qué sucedía? Había que, por un tema económico, por un tema de beneficio necesario, desde la época de los españoles en Santo Domingo y el propio Colón, hicieron pues de que los indios naturales tienen que ser para la venta. ¿Por qué? Y eso lo decía el propio Colón. De estos indios naturales, de acá se pueden enviar todos los esclavos que podría vender, que se podría vender 4,000 y a poco valen 20 cuentos. Eso es de la propia versión que se tenía, pues los reyes españoles necesitaban una recompensa de todo el dinero que se había invertido en el tema de la conquista. Y entonces uno de los temas preponderantes era precisamente los esclavos. Y estos esclavos, desde 1498, ya se enviaban a Madrid. Incluso ahí se comenta que se había enviado 5 navíos con 600 esclavos. Y por fletes se le dio a los maestres 200 esclavos. ¿Por qué? Pues a veces no había ingresos económicos, pero había esclavos. Y entonces había que pagar con esclavos. Esto incluso motivó a que la reina Isabel se incomode, pues bajo la interpretación que tiene Bartolomé de las Casas, dice que ¿por qué? ¿Por qué se tenía que pagar con 300 hombres y que si simplemente significaba 20 cuentos como esclavos, cuando la reina era la que tenía que decidir sobre los esclavos? O sea, ¿qué poder tiene mío el almirante para dar a nadie mis vasallos? Decía la reina Isabel. Es un criterio que ya diferenciaba y también estimaba de que en verdad, pues, los indios para la época de la conquista y para la reina Isabel tenía una significación y solamente ella era la que podía decidir al respecto. Por eso que se expide una real cédula el 20 de junio de 1500, donde se ordena que todos los indios que fueron traídos de las Indias y vendidos en esta ciudad y su arzobispado y en otras partes de esta Andalucía por mandato de nuestro almirante de las dichas Indias, los cuales ahora mandamos poner en libertad de inmediato. Pero todo era, entre comillas, una significación, un saludo muy efusivo de libertad, pero ninguna de estas órdenes se cumplía, pues lamentablemente ya existía indicios de corrupción en la cual pues la ley se acataba, pero nunca se cumplía. Eso fue el estilo clásico de la administración de justicia en la colonia. La ley se acata, pero no se cumple, definitivamente. Y cada quien veía la conveniencia que por la postura se podría alcanzar hasta este momento. Entonces, ello da esa conceptuación de que la esclavitud, con sus particularidades, en especial en las encomiendas, ya surgen a partir precisamente de tomar al indio como trabajo obligado. Decirle, la visión de la persona del indio es de consolidación para que éste
tenga realmente un espíritu de trabajo, porque al decir del licenciado Juan de Solórzano y Pereira, pues se decía pues que los indios no eran personas capaces, eran flojos, holgazanes, y había que imponerles. La cédula 1601 del Servicio Personal de Indios habla que los indios son útiles a todos y para todos. Todos deben mirar a ellos y por su conservación, pues todos deben cesar la falta contra ellos. Habían cédulas que así lo señalaban, pero nada se cumplía. La ley se acata, pero no se cumple. Se ordena entonces que los indios que sean buenos súbditos y vasallos no paguen sus tributos. Falso. Porque dice inclusive que cuyo cobro estaría a cargo de los curacas y principales. Ahí muy bien lo refirió. ¿Quiénes eran aquellos curacas? ¿Quiénes eran aquellos caciques? Los curacas eran pues aquellos nobles indios que tenían a cargo toda una comunidad indígena. Y esto existió pues desde la época del incanato. Pero ¿qué sucede? Que los curacas muy bien habían sido utilizados por los españoles. Los curacas seguían manteniendo su título, ya perdieron el título nobiliario porque ya no venían de familias nobles, sino simplemente de la designación que le hacían los españoles. ¿Pero para qué? Para que manejen toda esa comunidad de indígenas y para que esa comunidad indígena no se altere, no se soliviante, para que esa comunidad indígena esté sumisa. Entonces ese curaca tenía un papel importante y el curaca tenía una participación económica en la colonia. ¿Y quién era el cacique? Ya aquel que trabajaba directamente con el encomendero, también un noble indio, pero ya que tenía otra connotación y ya trabajaba con el encomendero para arreglando las cuentas de los tributos. Pero el curaca era aquel facilitador entre el encomendero y el indígena para obligarles a trabajar. El curaca les obligaba a trabajar y eso pues realmente era algo tan perjudicial y tan dañino para nuestros ancestros, ¿no? Los indios en la época llamados así indios, porque lamentablemente se le dio esta nominación, ¿no? Y a esa imagen de esa persona, el indio, como una persona terca, como una persona holgazana, que necesitaba trabajar, que tenía que implantarse reglas y normas que se incidan para combatir ¿qué? El ocio natural de la persona del indio. Había un tema de justificación del ocio natural de la persona del indio, y esto es muy notorio en la época, ¿no? Que se refiere a que la idea del ocio natural en la persona del indio daba a entender que este era innato, o sea, es un defecto que tenía, de naturaleza racional. O sea, el indio por naturaleza era ocioso. El indio por naturaleza cometía más de los 7 pecados capitales, tenía la pereza. Y entonces en ello había que incidir en que trabaje. Y por ello que se exigía que ese indio siga ahí al pie de lo que ordenaba el curaca en servicio del encomendero, en la producción de los trabajos y la obligación que se le daba en el trabajo. La exposición de González Fernández de Oviedo es interesante. ¿Qué decía Gonzalo Fernández de Oviedo? La ociosidad es justamente uno de los aspectos que sobresale. ¿Y qué afirmaba Gonzalo Fernández de Oviedo? Los indios son gente detestable, llena de vicios, de criminales costumbres, sodomía, lujuria, cobardía, aburrimiento, pereza, ocio. Fernández de Oviedo lo cita en la editorial Atlas, muy bien que compendia y compila todos estos datos. Y lo señala que esto se hacía con una frecuencia impresionante, o sea, era Vox Populi, así como hoy es Vox Populi lo de la Padula, ¿no? Y entonces hay que saber si ya le dieron el DNI o no, igualito. En ese tiempo era Vox Populi, de que de verdad que el indio era y tenía el ocio natural íncito, era cobarde, lujurioso, aburrido, con gran pereza y ocio natural. Y entonces, ¿qué había que hacer? Esta gente, estos indios de sí misma es para poco, decían. Por poca cosa se mueren, por poca cosa se ausentan, van al monte, porque su principal intento, lo que ellos habrían hecho antes que los cristianos aquí pasasen, era comer, beber, folgar, lujuriar, idolatrar, ejercer otras muchas suciedades bestiales. Imagínense. O sea, todo lo que se podría concebir de esa manera, ese ocio natural del indio. Bartolomé de las Casas, quien refiriéndose a los naturales, porque él se enfrentó tenazmente a este tema de la humillación que se hizo al indio,
decía, pues se afirmaba que con poco trabajo, donde quiera tenían cuanto al pan cumplido y cuanto a la carne, cabe la casa, decía. O sea, en verdad no se le daba ni siquiera comida. Por eso es que más adelante vemos en el capítulo 5 los concilios sin sínodos, que era un sínodo. Era en verdad básicamente una junta eclesiástica, así como las primeras juntas, y que era un concilio. Luchaba en favor de los indios. El primer concilio de Trento, y luego nosotros tuvimos el tercer concilio en Lima, que eso lo refiere en nuestro capítulo 5 del libro. Es muy bonito leerlo. Ahí están los 13 concilios que se celebraron en el Virreinato del Perú, y el tercer concilio con la presencia de don Toribio de Mogrovejo, ¿no? Ustedes conocen el Centro de Capacitación y Formación para Sacerdote de Toribio Mogrovejo, que en el Girón Sucre, en Lima. Esta casa fue construida por este gran célebre arzobispo, Toribio de Mogrovejo, y que fue santo, Santo Toribio de Mogrovejo. Él luchó en favor de los indios e incluso buscaba a través de los concilios, porque los concilios tenían incidencia de naturaleza legal, es decir, tenían prestancia para poder pedir al virrey que pues les dé alimentos, que les dé víveres, que les dé comida, que les dé una cama para poder descansar, porque no tenían ni ello, y entonces que les dé progresivamente todas las facilidades. Había una lucha intensa de parte de la iglesia en favor de los indios, porque ese ocio natural, esa imperfección de naturaleza libre que habían creado los españoles para explotar al indio, no había cómo revertirlo. Y esto implicaba pues realmente un gran problema, ¿no? que surgía en este quehacer. Entonces, esta férrea defensa de la compulsión por el trabajo de los indios también lo menciona Matienzo, ¿no? Con esas reales cédulas que se hablaban sobre el contexto real de las Indias y donde la imagen del indio como actor económico ocioso estaba ahí presente dentro de esta dimensión compulsiva al trabajo, o sea, exigirle a ese indio porque era ocioso. Y no tenga cuidado de trabajar. Es preciso establecer que en estas cosas se deben los indios ocupar y porque en ese orden es muy necesario el intento que llevamos, decía ahí muy bien esta locución que se refería. Pero ahí tenemos a alguien interesante, una presencia de la administración gubernamental del virrey Francisco de Toledo. Este virrey tuvo bastante criterio en el tema de la organización gubernamental y pues el virrey tuvo incluso ribetes importantes respecto al régimen del trabajo de indios, es decir, él hizo que a través de los visitadores, porque se creó una especie de SUNAT en aquella época de visitadores, a efectos de que vayan y cumplan con la retribución que tenían que hacer los indios en favor de qué? De haber logrado ser conquistados, porque si ellos alegaban que si no hubieran sido conquistados por los españoles, cuán ignorancia habrían tenido los indios. Si a pesar que hoy, decían, ya han sido conquistados y están aleccionados en la ley de Dios y en el trabajo, aún siguen siendo ignorantes y aún siguen siendo ociosos. ¿Cuán más ignorantes hubieran sido si no hubieran conquistado los españoles? Esa era la posición de ellos. Y por lo tanto tenían que pagar tributos, fíjense, estaban obligados a ellos. Y entonces ahí había un planteamiento, ¿no? De Matienzo, por ejemplo, de establecer estos criterios de que esas exigencias de mecanismos que compelían a los indios del trabajo se hicieran, pero de una manera de exigir la naturaleza propia de aquel indio por su contextura de ociosidad plena que tenían. Entonces, esto obligó, pues, lamentablemente, a avasallarlos, ¿no? Y esto conlleva a este primer capítulo que hemos dado unas pequeñas pinceladas, pero que nos da una reflexión profunda de que realmente hubo una inmensa explotación a nuestros ancestros por parte de la empresa colonizadora, solo con fines de utilidad económica y desechando el valor de la persona, del indio en la época. Y estos visitadores que trata el segundo capítulo, que también es muy bonito e interesante, que les invitamos a leer, ya habla sobre una compilación de revisión bibliográfica hecha de los historiadores Armando Guevara Gil, Frank Salomo, en la cual pues se hace un recuento interesante de lo que significaba los visitadores, ¿no? Estoy escribiendo otro texto incluso interesante sobre la Real Audiencia y también sobre cómo funcionaba
en efecto, las cobranzas a partir de las colonias vívidas en cuanto al tema de las relaciones exteriores que estaba a cargo en la época, ¿no? Entonces, pero este es un tema de adquisición propiamente y de contribución de tributos. Entonces, ¿qué sentido tenía las visitas? Un posicionamiento que quería siempre España, ¿no? Estas visitas podrían ser directas, podrían ir a revisar, a visitar y a cobrar los tributos, o podrían ser indirectas, en previa coordinación con los encomenderos, para ver si los indios cumplían o no esos trabajos, cumplían o no sus funciones, se comisionaba o no, se lograba el tributo o no. Entonces ahí había una gran discusión, ¿no? Porque todo esto se hacía todo un ceremonial, la visita se comisionaba, se bendecía, se hacía una misa y luego se asistía para realmente llegar a la plaza y decirles a todos los indios a que realmente tienen que tributar. Y si no tributaban, pues eran flagelados, eran sancionados. Y lógicamente eso realmente llamó la atención en la época, ¿no? Porque se hacía una gran explotación a través de las visitas. Y ahí Guamán Poma de Ayala, uno de los grandes gestores de este libro, muy conocido, que llegó a España, pero que nunca se atendió la nueva corónica y buen gobierno, en donde sugería que se anulen las visitas, porque esto era realmente se vulneraba y se mancillaba el honor de los indios. eh, Nunca tuvo efecto, ¿no? Ahí se notó que España simplemente uh, acopiaba, acogía sugerencias, pero nunca ponía en práctica. Y ahí tenemos al visitador don Iñigo Ortiz de Zúñiga, al encomendero don Juan Sánchez Falcón, unos grandes representantes, quienes con el escribano, con el traductor griego, y a propósito de esto, era importante, ¿no? El traductor griego, ¿para qué? Para que haga las veces de hacer las cuentas conjuntamente con los españoles de su interpretación. Y los propios curacas, ya dijimos quiénes eran los propios curacas. Los curacas eran aquellos que facilitaban la negociación entre los indios que tenían que cumplir el trabajo conjuntamente con los encomenderos. Entonces juntaban los curacas, los escribanos, el traductor griego, los representantes legales, los encomenderos y el visitador. ¿Para qué? Para dar una falsa apariencia, ¿no? De calma, de generosidad con los indios, pero lo único que les decían era, tiene que pagar su... Entonces, ya ahí comenzó esa gesta del cambio de la posición de criterios del indio, donde decía, ya, muy bien, te voy a pagar tu tributo, pero que no se me diga que soy tributante, porque para ellos era un insulto decir tributante. Que se me diga en todo caso que soy pechero. Que no se me diga tributo, sino pechero, porque yo estoy pagando, estoy alimentando la gesta de la revolución de los moros en España, o sea, pagando desde las colonias todos los gastos que tenía la corona. Pero igual el indio se sentía indignado. Incluso hay pasajes interesantes que ustedes van a encontrar en este segundo capítulo donde decían los indios, prefiero que nuestros hijos mueran con la fiebre de la viruela en aquel entonces, prefiero que mueran a que sean obligados con las visitas a pagar impuestos o a ser esclavos o a comisionarse trabajos, porque era tan cruel y realmente el indio prefería que su hijo muera en cualquiera de las enfermedades existentes en la época a que vaya o a que sea prácticamente levado, pues cuando diga como la leva, sea reconducido a otros trabajos como lo hacían en aquella época, utilizando el nombre de las visitas. Entonces, aquí igualmente existe pues un posicionamiento bastante controversial. Y esta corrupción enquistada en los funcionarios visitadores estuvo de la mano conjuntamente con los servidores, donde nuevamente reitero, la ley se acata, pero no se cumple. Y lamentablemente este capítulo 2 encierra toda esta tributación que se hacía en aquel entonces de recaudaciones en procura de la corona que se les obligaba a los indios, lamentablemente. El capítulo 3 lo ha referido muy bien el doctor Julio Santiago Solís Goza, es el status libertatis, el status civitatis que tenía la persona del indio, la falta de consideración, se le tenía a la persona del indio como un vasallo de la corona, ¿no? Se le llamaba vasallo porque simplemente pues y ahí incluso ellos señalaban, ¿no? Lamentablemente por esta Real Cédula de 1500
salvo por las excepciones indicadas, que la libertad de los indios estaba pues muy de menos y que simplemente era un tema figurativo a los caciques y a otros principales, que no queremos que los indios sean bien tratados como nuestros buenos súbditos, que ninguno sea osado de hacer mal ni daño. Se les daba algunos criterios para respetar a los mismos, pero simplemente eran propiamente normas que nunca se cumplían, lamentablemente. Y esto lo compila muy bien Conexque, ¿no? Conexque, un gran historiador del derecho, que hace todo un análisis importante. Y esto también lo refleja la ley de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, ¿no? Que igualmente tenía como referencia el tema. El régimen feudal, los vasallos están obligados a prestar al señor del feudo los servicios. Igualmente tenían que hacerlo los indios al servicio. Los únicos que luchaban contra ellos eran los concilios, los sínodos, las juntas, a partir de la presencia de la iglesia, ¿no? Que luchaba siempre por la procura de ellos. Entonces, que no se diga tributo, sino pechero, porque decir tributo es decir esclavo. Y esto ya era un posicionamiento de ya un cambio, una reflexión, una transformación, ya básicamente una posición que tomaba el indio frente a esta total explotación que se le hacía en la época. Y entonces ya los curacas, como nobles hidalgos que trabajaban como, con los jefes, y que trabajaban con los encomenderos y del mismo modo con los caciques que ya tenían un criterio de administración de los tributos, todos ellos pues estaban sindicados dentro de esta operación que se llamaba el status civitatis, ¿no? Del estamento social, incluso los yanaconas. ¿Quiénes eran aquellos yanaconas? Los yanaconas eran los indios, ¿no? Que pues propiamente sus padres también fueron naturales y habían vivido conjuntamente con los españoles, sirviéndose en sus casas, en sus chacaras, en sus heredades. Por lo tanto, aquel que había sido ya un hijo de un natural, quien lo había servido también anteriormente, entonces ya se considera yanacona. Entonces, todos los encomenderos tenían gran cantidad de yanaconas, porque tenían a los hijos de sus hijos al servicio de lo que eran los españoles residentes en Lima, ¿no? Esto contiene este capítulo 3 que igualmente nos da una profunda reflexión, nos llena de tristeza de cómo se trataba al indio y que lógicamente el capítulo 4 incluso lo contextualiza. Hablamos ahí de la contextualización de la miserabilidad atribuida al personal indio. O sea, no simplemente era aquel ocioso, sino que para justificar esa explotación, ellos no tuvieron más que crear una bula subliminis deus de 1537 donde se decía que el indio era miserable. O sea, que había que darle pues esa connotación, que la noción de miserabilidad provenía del latín miserabilis, que era una palabra, ¿no? Que conectaba con miseres, miserandus, y pues le aludía al hombre desgraciado, infortunado, infeliz, desventurado, una persona digno de lástima, ¿no? Y que como tal había pues que ayudarlo. Y entonces la bula papal indicaba, ayuden a esa pobre gente, que son miserables. Entonces, ¿cómo hay que ayudarlos? Obligándola a que trabajen. Por eso que vemos, por ejemplo, en Huamanga, ¿no? Más de 33 iglesias construidas en el siglo XVI, porque la obligación de los indios era construir las iglesias. A ver si de esa manera aquellos miserandus, aquellos miserables pueden cambiar con la fe de Dios, de Cristo, y reformarse en esos vicios ocultos que tienen. O sea, habría que tener compasión de esos pobres indios que por su propia naturaleza son miserables. Esa es la concepción de aquel tiempo. Y de esa manera se tomaba al indio para que se explote y se configure realmente todo ese panorama de la creación, pues, de normas, de trascendencia jurídica, de consuetudos jurídicos, es decir, de costumbres realizadas. ¿Para qué? Para imponer esa obligación del trabajo que era explotado del indio. Entonces, fíjense, esto es para nosotros interesante, la descripción en el capítulo 4.
de tratarles pobres y miserables. Y el capítulo quinto, como ya lo habíamos dado en un pequeño preámbulo, contamos que había 13 concilios, se trataban en asambleas, juntas, y también se trataban en sínodos, y todos estos tenían diferentes criterios, ¿no? En especial como Santo Toribio de Mogrovejo, que postula en el tercer concilio, que lo dijimos, y Santo Toribio ya se hace cargo del arzobispado de Lima, y construye realmente una gran oposición en contra de tal terrible explotación que se daba en aquel momento. Y entonces ya comienza la figura del cambio, de la persona del indio, de respetar su posición, de darles el criterio de la nobleza y de hacerles que ellos puedan también ejercer sus actividades comerciales. En eso luchaba bastante Santo Toribio a través de todos los concilios, ¿no? De esos 13 concilios que se celebraron en todo el virreinato, muchos de ellos tenían un carácter de que se evite, lamentablemente, generar mayores prohibiciones a los niños indios, que se les privaba de todo criterio de familia, se tenía en cuenta, pues, que se tenga en cuenta la visión de conductas dentro de la ley del matrimonio, el sirvinacui, por ejemplo, ¿no? O sea, no debiera haber ya sirvinacui, porque el sirvinacui lamentablemente era la convivencia de una pareja que no se había casado, y eso estaba sancionado por el concilio, 28 por ejemplo, y así muchos otros concilios que hablaban de la protección que se debe hacer a los indios. Incluso decía, los curas indios deben pedir limosna todos los domingos, ¿para qué? Para que los indios pobres de sus parroquias podrían con ello comprar, repartir en los indios, comprarles libros, para que aprendan también la cultura, y de esa manera pues puedan lograr tener una mejor convivencia. O sea, ya se les obligaba a los curas de indios a, con la limosna, lograr pues ayudar a todos y cada uno de los indios de la época. Entonces, definitivamente, esta es una época bastante dura y crítica de nuestros ancestros, la cual tiene relación con el tema jurídico, tiene relación con la persona, que más adelante va transformándose y cambiándose con el esfuerzo de los concilios de la iglesia, que logró pues revertir con el derecho indiano, que es una nueva perspectiva ya al final de la época de la colonización, y con la transformación que ciertamente comenzó a imprimirse desde la posición de muchos de los indios, ¿no? Que en este caso ya tenían un mejor nivel de estudio y que pues ya postulaban ya a tener otro estatus. Y ese estatus les costó tanto porque lamentablemente tenían que ser pecheros. O sea, si aquel indio que quería emancipar a una negra, así como si, el caso de Siriaco Urtecho, litigante por amor, si quería emancipar a la negra tenía que ser pechero, tenía que pechar, tenía que pagar sus tributos, y solamente de esa manera podría lograr hacer que se pueda emancipar a aquella negra y poder casarse con la negra, ¿no? Entonces, todo esto realmente fue consiguiéndose de a poco, pero con gran sufrimiento. Y eso creo que para nosotros es una profunda reflexión que nos invita a nosotros a estudiar el tema del derecho, porque el derecho es muy vívido, ¿no? Y quizás también un gran aporte para escribir artículos científicos respecto a la historia del indio, a la historia de la colonia, y que eso nos permita también inclusive hacer tesis de corte histórico que haga posible pues elucubrar estos hechos, invitar a una reflexión, al cambio de posiciones y a un trato justo en una sociedad donde existen muchas diferencias sociales, personas muy vulnerables que requieren el gran aporte y ayuda de parte de nosotros como protagonistas del derecho, ¿no? Porque el derecho es vívido, el derecho tiene que estar ahí latente en nuestras realidades, y qué mejor el derecho en este momento que puede lucubrar, posicionar y cambiar estas expectativas importantes. Bueno, de esto trata el texto, he tratado de resumir, esperemos que no haya sido nada aburrido y les haya agradado, y les invito a leer. Desde ya, al final, para concluir, vamos a sortear 6 libros a quienes han escuchado atentamente esta disertación y las disertaciones anteriores, y con ello, pues, es la mejor expresión de nosotros de hacerles llegar este texto
a sus domicilios, que ya se indique por interno, ¿no? Y esto ya coordinará en definitiva, pues las personas encargadas para el sorteo interno que se hará entre todos los participantes. Tenemos 119 participantes y entre ellos, pues, bueno, 6 libros no es nada significativo, pero es una pequeña contribución a la presencia de ustedes en este momento, que la cual me enorgullece y agradezco muchísimo a todos ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias.